Buenas noches. Bienvenidos todos al segundo día de la primera semana virtual del paciente. Un espacio que nace con el objetivo de brindarles a ustedes, los pacientes, herramientas que necesitan para afrontar su enfermedad y cuidar mejor su salud. Este espacio está creado para que ustedes puedan ser partes y protagonistas de su historia. Hace 7 años realizamos estos espacios, pero de manera presencial. Este año, dada la coyuntura que todos conocemos, hemos migrado a un espacio y a plataformas digitales, y esto nos está permitiendo pues llegar a muchas más personas en todo el país y en lugares donde antes no podíamos llegar. Este espacio está diseñado para ustedes y por ustedes, y esperamos poderles dar todo el contenido que los ayude a salir de cada una de estas sesiones con apoyo, esperanza y sobre todo optimismo. Muchísimas gracias por estar conectados. Bienvenidos entonces estén ustedes al segundo día de esta primera semana virtual del paciente. Gracias por acompañarnos en nuestras 3 plataformas. En este momento tenemos tenemos más de 150 personas conectadas y el número sigue subiendo. Cada minuto que volteo la vista, hay más personas. Vamos a recibir sus preguntas a través del chat de Zoom y a través de los comentarios en Facebook Live. Por favor, les pedimos que detallen lo mejor posible su pregunta, su duda, para poder dar la respuesta más acertada posible. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que tengamos dentro del tiempo con el que contamos. Y sí les vamos a pedir, por favor, pues entonces que sean lo más detallados posibles para poder ayudarlos y que la respuesta que reciban esté acorde a la pregunta que hicieron. Al final de la sesión vamos a tener un sorteo entre los inscritos y estamos sorteando una suscripción de 1 año en la plataforma Creana, me imagino que la conocen, pero es una plataforma en educación virtual que ofrece cursos en diferentes temas. Asimismo, al final de la sesión vamos a compartir un link de registro para las personas que nos quieran acompañar este viernes, porque este viernes vamos a tener una sesión de creación para la siguiente edición de esta semana virtual. Las primeras 60 personas que se registren e inscriban nos ayudarán. Queremos este viernes escuchar sus ideas, así que anímense a inscribirse y acompañarnos también el viernes. Tengo el agrado entonces de presentarles al doctor Moisés Apolaya, médico epidemiólogo, quien nos orientará sobre cómo protegernos del COVID-19. Bienvenido, Moisés, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Y la idea es que hoy día podamos compartir todos conocimientos y también reforzar algunas cosas que quizás ya hemos escuchado, pero también romper algunos mitos, ¿no?, que tenemos siempre sobre esta enfermedad, ¿no? Siempre es importante que el conocimiento nos sea siempre de útil, sea útil para que en el momento que lo tengamos que aplicar nos ayude a lo más importante. Como primer punto es no contagiarlo, ¿no? Y básicamente la exposición del día de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Cómo evitar contagiarme. Que creo yo, tenemos todos esa necesidad de alguna manera blindarnos o hacer las medidas necesarias para que no suframos esta enfermedad, ¿no? Creo que hasta esta fecha ya uno de nosotros, ya pasando más de 6 meses, alguno de nosotros conoce a alguien que ha tenido una enfermedad, o inclusive conoce a alguno de los que ya ha podido fallecer, que ha sido muy cercano, que pueda ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, ¿no? Que es algo que debería sensibilizarnos, más allá de que nos pueda de repente, como lo podemos ver en los noticieros, personas que se relajan, como lo dijo el presidente, relajan las medidas que deben tener, ¿no? Y parte de eso es que tengo este listón de una compañera que recientemente falleció, ¿no?, con el tema del COVID, ¿no? Dando esta introducción, les voy a presentar, voy a compartirles una charla. Un momentito. Compartir pantalla. No sé si... ¿Me confirmas, Álvaro? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, perfecto. Listo. Entonces, la idea de la charla tiene que ver con cómo me mantengo libre del contagio del COVID-19, ¿no? Y en lo que lo he estructurado de una manera que podamos describir las principales medidas de protección para mantenernos libres de este COVID, ¿no?
Y una forma de poder mantenernos libres del COVID primero es conocer algunos detalles de la enfermedad. No quise dejar de mirar este tema porque creo yo que es importante conocer al enemigo, ¿no? Y el enemigo con la idea de saber cómo protegernos y cómo defendernos. También es importante conocer que dentro de esta charla está enfocada también al tema de bioseguridad, y bioseguridad implica tomar algunas medidas importantes y que vienen relacionadas a algunos principios, ¿no? Y los principios de la bioseguridad se aplican para cualquier enfermedad, ¿no? Lo primero que uno tiene que pensar cuando, este es un concepto que lo utilizamos en la parte médica, pero aplica para al momento que lo estuve pensando de cómo poder expresarles a personas que no son del área de salud, y yo creo que es importante que lo reconozcan también, ¿no? Y uno de los principios es que toda persona es posible que pueda contaminarnos o contagiarnos de alguna enfermedad. Para este caso, el COVID, toda persona es potencialmente infectada hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si yo tengo claro como principio de seguridad, entonces voy a tener el cuidado no solamente con las personas que desconozca o cuando me voy a la calle, sino también con personas que pueden ser muy cercanas y quizás ellos por su actividad laboral están teniendo otro tipo de contacto y puede ser un potencial persona que pueda contagiarnos. Por otro lado, dentro del principio de seguridad es que para yo protegerme necesito barreras. Y las barreras va a depender del tipo de actividad que voy a hacer, ¿no? Obviamente que en el personal de salud tiene muchas herramientas, pero son por sus actividades que están prestas a desarrollarse, ¿no? Y de alguna manera ellos sí está justificado que lo utilicen. Pero no quiere decir que tampoco sea indiscriminadamente utilizado, porque luego tenemos que sucede la escasez de estos elementos y quienes deberían utilizarlo no lo utilizan, o peor, quienes lo utilizan que no son del área de salud terminan utilizándolo mal y en lugar de ser una ayuda termina siendo un problema. Y el otro principio básico de la bioseguridad es los residuos sólidos, o sea, los residuos que salen de un paciente que está enfermo, está contaminado, tienen que tener un adecuado lugar de envío para que no pueda contaminar a otras personas. Entonces, quiero empezar esta charla relacionada a cómo no contagiarme, en que tengo que siempre enfocarme en los tres principios. Y siempre cualquier cosa que hagan en relación a cómo prevenir algo, recuerden esos tres principios. Entonces, el primero, la universalidad, que quiere decir una persona, digamos, puede tener la enfermedad hasta que no se demuestre lo contrario. Debo utilizar barreras para poder protegerme y debo tener cuidado con el manejo de los residuos. Y aquí vemos una imagen donde nuestro principal medio de contaminación es nuestras manos, que nos apoyan muy útilmente para todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, pero también son nuestros vehículos para poder capturar no solamente el COVID, ¿no? Como ven ahí, múltiples virus y bacterias que están asociadas a muchas enfermedades. Y como les decía, entonces vamos a conocer un poco al enemigo. Y es importante saberlo porque si conocemos al enemigo, podemos salir triunfador en miles de estas batallas, ¿no? Esta es una frase, y voy a soltar algunas frases de este libro muy antiguo del arte de la guerra, pero estamos en una guerra, como ustedes entenderán, contra el COVID, y por lo tanto tenemos que ser consecuentes en actuar bajo principios de guerra, ¿no? El enemigo, en realidad, es, digamos, tenemos conocimientos de él en relación a distintos virus que han aparecido en años anteriores y que tiene relación con roedores, con murciélagos, y que siempre hay un animal intermediario que está asociado o está muy cercano al hombre y que pudo terminar contagiando. Normalmente estos virus no atacan al hombre, básicamente en los animales salvajes se queda, pero en algunos momentos, como en este caso del SARS-CoV-2, todavía no se tiene claro qué pasó, se tiene como hipótesis el murciélago, y este virus genera neumonías, genera las cosas que vamos a ir conversando poco a poco, ¿no? Pero es importante saber que así como este virus va a aparecer otros más, porque cada vez entramos a otros terrenos donde digamos, invadimos terrenos vírgenes, donde otros animales que no estaban expuestos a los humanos podrían ser hospederos de otros virus.
También tenemos que saber algo muy suave, no los voy a marear con el tema, pero sí hay que tener claro que el virus ataca principalmente al pulmón, y el pulmón, debido a que tiene un tipo de receptor, y este receptor hace que el virus ingrese, ¿okay? Y daña el pulmón. Este receptor está presente más frecuentemente en los adultos, por eso es que la tasa de mortalidad es mucho mayor en los adultos. Y esto es, simplemente deben conocerlo como un concepto general, de que este receptor está muy poco frecuente en los niños, por eso es que también ellos su tasa de mortalidad es muy baja o sus enfermedades son bastante leves. Y ahí que nosotros tenemos que proteger a nuestros adultos mayores, porque ellos podrían tener una mayor chance de poder tener lesiones severas, inclusive la muerte. La enfermedad también hay que hablar un poco para poder saber qué es lo que sucede con el tema del coronavirus. Entonces, en general, muchos de los pacientes cursan con una enfermedad leve. El 80% de ellos es como un resfrío común. Y que esta no motiva que requiera de hospitalización, simplemente aparece con tos, la rinorrea o mucosidad, aparece también dolor de cabeza, dolor de garganta, y esto generalmente dura entre 3 a 7 días. Pero hay un grupo que aparece asintomático, que es un 3%, y que tiene periodos de contagiosidad, o sea, puede contagiar. Toda esta línea roja son la capacidad de días que puede contagiar, que son casi 14 días, si lo ven aquí. 14 días casi. Puede estar, vamos a hacer el puntero. Entonces, todo este periodo puede contagiar un asintomático. Una persona que tiene la enfermedad leve también va a generar un periodo de contagiosidad cada vez más amplio, y esto puede condicionar a que la enfermedad comience a perdurar al momento de que quienes lo tienen, el paciente, si no tienen las medidas de protección, podría contagiarse. Un porcentaje un poco menor genera enfermedades graves que requieren hospitalizarse para que puedan recuperarse, y un grupo un poquito menor, pero sí importante, es que pueden tener una enfermedad muy crítica que requiere la medida de cuidados intensivos. En algunos casos puede llegar a casos mortales. Los síntomas, como ya les comenté, eran básicamente relacionados a una enfermedad respiratoria, como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria en algunos casos, que es un síntoma muy importante que uno tiene que, siempre cuando uno lo atiende a los pacientes, tiene que decirle, ¿no?, los síntomas por los cuales usted tiene que tempranamente retornar a la clínica o al hospital es cuando tiene de repente mucha fiebre, está muy persistente, o comienza a iniciar dificultad respiratoria cuando está haciendo sus actividades. Entonces, un poco eso es lo que uno tiene que pensar siempre para poder retornar y tener la atención oportuna. Lo que está sucediendo y lo que estamos viendo el día a día es que pacientes a veces son automedicados o reciben medicamentos que no corresponden y esperan días, más de 7 días para poder atenderse, y al momento que retornan o llegan a la atención clínica, ya manejada y con algunos tipos de molestias severas, es mucho más difícil poder recuperarlo. Entonces, para poder protegernos de esta enfermedad y poder evitar contagiarnos, debemos reconocer los mecanismos de transmisión. ¿Qué quiere decir el mecanismo de transmisión? Es la forma como el virus ingresa a nuestro organismo. ¿Cómo podría acercarse a nosotros y generar la enfermedad? Entonces, tenemos que reconocer el terreno para poder maniobrar y poder luchar contra este virus. ¿Okay? Este es un resumen, una imagen que resume cómo se puede contagiar en relación a este virus. A ver, un poco vamos a mirarlo detenidamente nosotros. Por un lado, tenemos a los animales, como vimos, que es una enfermedad zoonótica, o sea, quiere decir que una enfermedad que afecta a los animales salvajes principalmente, y que este virus puede atacar en algunos animales intermediarios. Todavía no se tiene claro cuál fue el virus o el animal intermediario. Podría ser también peces, como el lugar donde fue encontrado fue un mercado marino. Entonces todo eso está en una hipótesis. Este virus en general llegó al hombre, como sabemos empezó en China, en la ciudad de Wuhan, y cómo sale de un paciente infectado, cómo sale hacia otro paciente que está no infectado.
Principalmente son por gotas, gotas que son grandes, y también puede ser por aerosoles, ¿no? Pero los aerosoles son gotas mucho más pequeñitas que pueden suspenderse en el aire. Y esa suspensión en el aire puede tener una mayor cantidad de tiempo y puede contaminarse. Eso está todavía, digamos, en estudio. Lo que sí se sabe muy bien es que las gotas que tienen digamos, a 1,5 metros, podría lanzar una gota al momento de toser o estornudar a una persona hasta 1,8 metros, y que podría ser la distancia que podría generar una infección a alguien si es que tose o estornuda y no está protegido el paciente que está tosiendo, ni tampoco quien está en ese momento frente a él. Otra forma de contaminar, contacto referido de mano a mano, o también contacto con respecto a elementos contaminados, como puede ser la camilla del paciente, basureros, superficies. Vamos a ver que también cuánto tiempo vive en el metal, cuánto tiempo vive en el vidrio, cuánto tiempo... Vamos a ver esos detalles más adelante. En general, las dos principales vías de transmisión son a nivel del aire, es por gotas pequeñas o gotas grandes, principales las gotas grandes, o por contacto. No está claro si esta persona puede generar algún tipo de transmisión transplacentaria, no está, hay un signo interrogante, ni transperinatal o perinatal tampoco, o por trasplantes tampoco, ni por transfusión. Todo eso está en estudio, no se sabe muy bien. Como sabemos, es una enfermedad nueva, cada vez se conoce y tenemos evidencias todos los días sobre cómo se transmite o cómo se trata esta enfermedad o cómo debemos tener que cuidarnos. En las superficies, miren un poco ustedes como para que vean que el virus vive en las superficies y dependiendo de qué superficie puede vivir en algunos casos días, en otros casos horas, ¿no? En aluminio, 2 a 8 horas, los guantes quirúrgicos 8 horas, la madera puede estar 4 días, o la madera tiene una superficie porosa, puede ahí estar mucho más tiempo viviendo. En cristal, 4 días, papel, 4 a 5 días y plástico. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque quiere decir que las superficies que nosotros podamos tener en contacto cuando vamos a hacer compras, cuando voy a hacer algún tipo de cuidar a un paciente o visitar a un amigo o ir al trabajo. Entonces, las superficies, nadie sabe quién la pudo haber contaminado, puede haber tocado previamente. Y sobre eso uno tiene que estar alerta. Entonces, si ya tengo claro que el virus se puede contaminar por contacto, entonces, siempre para poder evitar que yo pueda contaminarme, si yo tengo una buena higiene de manos previo a poder tocarme la cara, tocarme los ojos, eso ayudaría a que yo pueda evitar contaminarme. Entonces, conociendo los mecanismos de transmisión, ya tengo claro qué medidas yo puedo tomar para protegerme, para poder evitar infectarme con este virus. Entonces, parte aquí un lema de el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. O sea, tenemos que ser capaces de que con las medidas suficientes y adecuadas podamos desencadenar una lucha que nos permita someter, en este caso al virus, a que no podamos transmitirnos entre nosotros. Si logramos hacer eso, podemos evitar que aparezcan cada vez más casos. Y estas son las 5 medidas que vamos a ir hablando durante la exposición, ¿no? La principal es el distanciamiento, ¿no? Que se refiere a que uno debe tomar, y lo que estamos tratando de hacer, pero que muchas veces se ve que no es tan fácil, del dicho al hecho, en el momento de hacer las actividades, hay algunos momentos en los que no se evidencia ese distanciamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando están haciendo la cola en los buses o cuando están haciendo alguna actividad de compras, ¿no? Entonces, son situaciones en las que se rompe esta medida de protección y el riesgo está ahí, latente para que pueda infectarse. Otra medida importante es la higiene de manos, y eso ya es mucho más dependiente de cada persona en relación a que tenemos que ser hasta un poco exagerados en este tema para poder cumplir en esta higiene de manos. Y para ello es que debemos tener siempre a la mano, al menos
ya sea su botellita de alcohol gel, ¿no? O disponible cercano a un punto de agua para que puedan hacer su higiene de manos. Los equipos de protección personal también van a ver que es importante porque nos ayuda a que podamos reducir la posibilidad de que los gérmenes o los virus, en este caso, ingresen a nosotros. Vamos a ver cuáles son los necesarios y adecuados dependiendo del momento que estén realizando. La ventilación también es un punto clave, ¿no? A veces, ahora que estamos de frío, cerramos las ventanas, estamos todos abrigaditos y todos más juntos, ¿no? Y eso, en general, puede ser un poco más, o va a ir en contra de lo que queremos nosotros para poder disipar en nuestros trabajos, por ejemplo, tratar de mantener puertas abiertas o ventanas también, para poder también que el virus, la carga de los virus puedan eliminarse si es que pudiera haber alguna persona que esté contaminada. Y lo otro que es punto clave es la limpieza y desinfección de las áreas, o de su área de trabajo, o de sus hogares, o de lugares muy frecuentes donde de repente viven en un departamento, todos ingresan y cogen, por ejemplo, el manubrio para poder abrir la puerta. Entonces, ese punto es clave porque ahí es el lugar de mayor contacto de todo el edificio. Por lo tanto, si no se limpia constantemente o si lo toco y no tengo la capacidad de lavarme y más bien me sobo el ojo, es un alto riesgo de que pueda contaminar, ¿no? Considerando que tenemos 25-30% de la población, si en un edificio viven 100 personas, 25 personas probablemente tienen la enfermedad o ya han tenido, y entonces esto quiere decir que pueden ser fácilmente contaminarse, ¿no? Entonces, en el distanciamiento social, entonces conservar la distancia, tenemos que ser conscientes de eso, ver lugares donde existan por lo menos señalíticas que nos ayuden a distanciarnos, como en este caso las sillas, ¿no? Por lo menos tratar de generar ese tipo de situaciones que nos ayuden a poder evitar estar cerca. Por ejemplo, vemos que cuando uno se infecta y está sin limitar el contacto, a los 5 días ya tienen 2.5 infectados. Pasan 30 días y hay 400 personas que se infectan. Pero cuando aplico el distanciamiento o reduzco el contacto, reduzco la probabilidad de contaminar en 5 días a menos de un caso, y en 30 días podría tener simplemente hasta 2 casos. Entonces, a este punto queremos llegar todos, simplemente con reducir el contacto, reducir que personas nuevas se contacten entre ellas y que puedan esto generar la capacidad de tener la enfermedad. La higiene de manos pues va a ser nuestro caballito de batalla personal per se, que debe vivir con nosotros siempre. Yo creo que por lo menos algo bueno que nos trae la pandemia es que está fortaleciendo nuestra higiene de manos, pero no quiere decir que sea suficiente, porque muchos lugares no están preparados para poder, digamos, tener en los mercados, tener su punto de agua para lavarse las manos. Y esto hace que a veces colocan un par de puntos de agua, pero que son simbólicos, pero no están en todos los lugares que deberían. Y entonces uno tiene que tener cuidado de que mi mano está contaminada, no llevo a llevarme la mano a la cara. Y hay que tener en cuenta que, digamos, tenemos un comportamiento natural de por lo menos tocarnos entre 20 y 50 veces la cara. Y esto es a veces inconsciente. Entonces, hacer consciente eso, de que nuestra mano está contaminada, es parte de nuestro rol para poder evitar hacer ese acercamiento y que podamos contaminarnos. Por otro lado, en los equipos de protección personal, ¿no? que viene a ser principalmente el uso de la mascarilla, seguramente ustedes han visto de distinto tipo, color, forma, y en general les voy a dar recomendaciones principales, ¿no? Hay equipos que son diseñados para la parte, digamos, asistencial, para médicos, enfermeros, que están atendiendo directamente a pacientes, y que tienen un tipo de filtro, ¿no?
como son los N95. Entonces, estos filtros ayudan a reducir la contaminación, pero de aerosoles. Cuando un paciente está hospitalizado y le están colocando una máscara y está nebulizando o está con oxigenoterapia, sale de los costados, sale como una especie de un humito, ¿no es cierto? A eso se le llama aerosol. Ese aerosol podría, como el paciente comienza a toser, al toser condiciona que este aerosol como que hace una nube y puede expandirlo por todo el, digamos, todo el ambiente donde está el paciente. Por eso es necesario que quienes están atendiendo a estos pacientes tengan ese tipo de mascarilla de filtro de 95 a más. Pero alguien que está teniendo un paciente en su casa, no es necesario que tenga un filtro tan amplio, porque además de que es muy caro, porque se ha hecho muy caro por un tema de oferta, de equilibrio oferta-demanda, entonces es suficiente tener una mascarilla como esta, ¿no? Como la que está aquí, la quirúrgica, para poder atender a los pacientes. Lo importante es que tengamos el distanciamiento, no tengamos que compartir tanto tiempo, porque cuando tengamos un paciente en casa, vamos a ver más adelante en una lámina que básicamente es de contacto y entrega de algunos materiales y no hay más que hacer, ¿no? A diferencia de una enfermera que tiene que colocarle una vía, tiene que darle su medicación, etc. cosas. Entonces, está mal que los personal, digamos, de la comunidad, ¿no? Dice esto, en realidad podría ser que esté mal si es que lo utilizan mal, se lo utilizan mal, porque requiere una especificación técnica, se requiere un manejo adecuado, una limpieza adecuada, y si no cumple, no lo realiza, en lugar de ser un vehículo de eliminación, va a ser un vehículo que puede ser perjudicial para ustedes. Entonces hay que saber, por lo menos quien lo tenga, saber utilizarlo, saber limpiarlo, que nos ayude, que les ayude y les sirva. Entonces la mascarilla nos ayuda, se utiliza de una forma adecuada, ayuda para gotas, ¿no? Que es la tos del paciente generalmente. Lo bueno es que esta se utiliza un día, ese mismo día se elimina, a diferencia de la mascarilla, la de 95 se puede reutilizar, pero hay que también saber guardarla cuando la quiero reutilizar. Puedo utilizarlo el mínimo tiempo posible, no tengo que estar todo el día, porque si se humedece o se aplasta, deja de tener su efecto y que eso hace que tenga que eliminarlo. ¿Cómo debemos utilizar la mascarilla? ¿No? Es que es importante utilizar la mascarilla y adecuadamente. Y de repente no todos se han dado cuenta, y es algo básico que tienen que tener este detalle. Primero, es que miren que los pliegues estén hacia abajo. Miren, es un punto bien, parece simple, pero es importante. Porque si ustedes los tienen hacia arriba, cuando ustedes abran la mascarilla, van a darse cuenta que se genera como un pocito. Genera un pocito así. Y ese pocito, en lugar de que genere, que se elimine cuando está hacia abajo, va a generar que se acumule cosas que ustedes van respirando y van haciendo. Entonces, eso no es adecuado. Y lo otro es que el alambre, hay como un pequeño alambre que se amolda hacia la nariz, tiene que estar ahí apretando para poder de alguna manera tratar de sellar por lo menos en la parte superior de la nariz. Y ojo, que es descartable para poder eliminarse diariamente. Si se coloca un respirador y lo necesitan utilizar o lo tienen, es capaz de utilizarlo, entonces lo importante del respirador es el sellado, ¿no? Sobre todo si de repente tienen algún paciente, están apoyando a alguien y de repente tiene, no sé, oxígeno, deberían tratar de atenderlo con este tipo de máscaras que tengan el sello completo, como pueden ver aquí en la imagen. Tratan de colocarlo y luego hacen un sellado aquí con los dedos que evite que se pueda salir el aire y se hace una especie de pruebas, ¿no? De presión, donde uno comienza a inspirar hondo para ver si es que puede jalar aire o exhalar, botar aire para ver si sale aire. Si es que esas pruebas se cumplen, quiere decir que está bien acoplado a la cara. El protector facial. Hemos visto que ahora se está utilizando, inclusive ya hay normas que
indican que debemos utilizarlo de forma sistemática, sobre todo en los buses. ¿Ayuda? Sí va a ayudar, sí, tiene su mecanismo de ayuda. No reemplaza la mascarilla, no la reemplaza, por lo tanto tiene que utilizar su mascarilla, obviamente. Se utiliza con la idea de que en los ojos no llegue directamente, digamos, las gotas o aerosoles. Y de preferencia se utiliza para pacientes críticos, ¿no? De alguna manera aquí, utilizarlo masivamente a nivel poblacional, no hay estudios todavía que lo hayan reconocido como tal, pero no es algo que genere daño y que creo yo que podría ser útil y que mientras se hacen unas evaluaciones se podría tranquilamente utilizar en los lugares que se ha pedido, ¿no? Hay que tener también adecuado uso, porque también requieren que se limpien, ¿no?, diariamente y que se guarden en lugares adecuados para evitar que esté en lugares que puedan estar contaminados. El otro punto que hablábamos, la ventilación, ¿no? Entonces, abren las ventanas. Lamentablemente en Lima no hay mucho sol, como se puede ver en la imagen, pero hay que abrir las ventanas, dejen que entre el aire. Si tiene que abrigarse, póngase las casacas que se requieran, pero hay que abrigarse, de modo. La idea es que permita ventilarse, que pueda circular el aire, y esto es un elemento que ha servido y servirá para cualquier enfermedad respiratoria. Sobre la limpieza y desinfección en los hogares, ¿no? De aquí vamos a hablar un poco de lo que utilizamos como elementos de protección, ¿no? Muchas personas al momento de querer cuidarse han, digamos, hecho rutinas de poder utilizar desinfectantes para poder reducir la posibilidad de traer el virus de la calle hacia su casa, ¿no? Entonces, hay rutinas desde las extremas en las que tiene su ropa en la puerta y ahí se cambian y ahí luego ingresan a su casa, como también la rutina simplemente quitarse las ropas, digamos, ducharse, pero dejar la ropa en un lugar adecuado para que ésta no se contamine con una ropa limpia o en su mismo lugar de su cuarto, de su ambiente limpio. Entonces, aquí hay que tener cuidado en algo, ¿no? Los desinfectantes son tóxicos, ¿no? Algunos todos los días están que se apliquen, y lo puedo ver o lo escucho con algunos pacientes que converso, se aplican, por ejemplo, desinfectantes en la ropa continuamente. El cloro no es agua bendita, ¿no? El cloro es un tóxico per se, ¿no? Es un desinfectante que elimina microbios, pero también podría continuamente inhalarse. Esto también hay que tener cuidado, ¿no? Estar aplicándoselo sostenidamente. Yo creo que esa parte no hay que exagerar. Lo que sí hay que hacer es limpiar los lugares donde sabemos que está contaminado y esos lugares que están contaminados desinfectarlos. Entonces, primero hay que empezar por esto, ¿no? Principios básicos. Si usted quiere desinfectar algo, primero límpielo. ¿Ok? Entonces, ese principio básico debe hacerlo para todo, ¿no? O sea, obviamente es como cuando mi mamá me mandaba ayudar a limpiar el piso. O sea, la idea es que primero tenía que barrer y luego echar el agua, porque si echó el agua sobre eso, sabemos que se nos hace un lodo y nunca más me mandaba a limpiar el piso, algo así. Entonces, tienen que tener primero principios básicos limpios. Una vez que quitan la zona que está sucia, contaminada, pueden desinfectar con alguno de los desinfectantes que se pueden recomendar, como el que más se utiliza, el cloro, o puede ser también alcohol. Con respecto a los equipos electrónicos, ¿no? Tengan en cuenta, en relación a los equipos electrónicos, tienen que también limpiarse, porque sabemos que es un aparato que vive con nosotros. Y donde va, nos acompaña. O sea, donde vamos, nos acompaña. Entonces, lo que nos contaminemos, lo contaminamos, y como es una herramienta que lo utilizamos con la mano, entonces, si lo tenemos contaminado, obviamente nos vamos a contaminar nosotros. Entonces, se estila utilizar
toallitas húmedas, ¿no? O en base de alcohol, que nos ayude a desinfectarlos, no con agua obviamente, porque si no van a terminar malográndolo. Y también podría ser útil si van a zonas contaminadas, ¿no? Altamente contaminadas. Podrían utilizar las bolsitas estas de Ziploc, ¿no? Que se cierran herméticamente. Lo tienen ahí y lo pueden cambiar cada 24 horas dependiendo del nivel de contaminación, o lo pueden limpiar por fuera, alcohol, y cuando ya ven que ya está deteriorado lo pueden eliminar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una práctica que se utiliza mucho en las unidades de cuidados intensivos, cuando los médicos, las enfermeras ingresan, colocan esa bolsita para poder comunicarse con el resto del personal. Cuando ya se retiran, le hacen la desinfección correspondiente o eliminan estas bolsitas, ¿no? Y entonces nos ayuda a proteger los aparatos y que no nos contaminemos. El desinfectante, ¿no? El desinfectante que utilizamos con mayor frecuencia y que es válido, la lejía, en bajas concentraciones, tiene la suficiente capacidad de poder desinfectar y eliminar gérmenes. El problema está que la lejía la utilizamos mal y a veces eso hace que nos dé una falsa sensación de seguridad, ¿no? Yo, cada vez que he ido a algún local, y ustedes verán un tapete, está humedecido ahí, ¿no? Y todos al inicio mirados, ¿no? Decimos que bacán, acá se están cuidando con seguridad, pisan su tapete, se mojan ahí, y luego pasan y aparentemente ya nos desinfectamos los zapatos y podemos pasar tranquilamente, ¿no? Entonces, eso es lo más falso que puede haber, porque en realidad la lejía, cada vez que se tiene contacto con material contaminado, con tierra, y sabiendo que los zapatos, obviamente que hay tierra. Entonces, lo primero, y aparte que la lejía es volátil, o sea, yo dejo la lejía abierta en un pocillo, 30 minutos y se volatiliza, es como el alcohol, igual se volatiliza, y ya no sirve. Entonces, esa falsa sensación de que de los zapatos realmente es una rutina que no valdría la pena que lo ejecuten ni en su casa ni en ningún lugar, ¿no? A veces, en lugar de eso, más bien tener algo húmedo ahí y luego cada vez que paso comienzo a pisar de forma húmeda. Preferiría que sea algo seco, que nos ayude a raspar un poco nuestros zapatos, dejarlo que está ahí de tierra y puedan pasar tranquilos. Entonces ese es un mito, el utilizar este tipo de elementos, por ejemplo, ¿no? Si utilizan lejía, utilicen preferiblemente guantes desechables, ¿no? Con la idea de que pueda eliminarlo, o si utilizan reutilizables, consérvelos para que solamente sean utilizados para estas zonas que puedan ser relacionadas a COVID o pacientes que puedan tener COVID. O lugares que sean exclusivos para que eviten ustedes, obviamente no van a utilizar, por ejemplo, estos guantes que son para mi baño, no lo voy a utilizar para mi cocina, ni tampoco lo voy a utilizar para los dormitorios. Sería ideal tener separado ese tipo de guantes reutilizables. En la preparación, una forma fácil, ¿no? Esto lo saqué del CDC, que es de Estados Unidos, digamos, es la entidad encargada de prevenir y controlar enfermedades infecciosas. Algo muy sencillo, 5 cucharadas, ¿no? De blanqueador con cloro, o por cada galón de agua, o sea, son 4 litros, o 4 cucharaditas de este blanqueador o lejía por litro de agua. Eso es suficiente para hacer un desinfectante. Ahora les voy a mostrar un pequeño video que quiero que miren y vayan tratando de mirar estos ítems que están en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Que se